29 de junio. La Iglesia Católica celebra a los santos Pedro y Pablo, apóstoles. La Iglesia conmemora en el mismo día a los apóstoles Pedro y Pablo, quienes son llamados por ella misma príncipes de los apóstoles. Pedro es el hombre al que Jesús confió su Iglesia, confiriéndole el oficio de cabeza de los apóstoles. Su nombre era Simón Bar Jonás, es decir, hijo de Jonás. Nacido en Betsaida de Galilea, a orillas del río Tiberíades, él estaba casado y habitaba en Cafarnaúm. Pedro y su hermano Andrés eran, junto con Santiago y Juan, pescadores y comerciantes. Jesús lo llama Cefas, quiere decir roca, traducido luego al latín como Petra, y posteriormente se le denominó Pedro. Cuando más tarde el maestro, después de una noche de oración, escoge y constituye al grupo de los 12 apóstoles, él es el primero como tal. Permanece en todos los testimonios del Nuevo Testamento. Pedro sabe corresponder al amor particular de Jesús con una fe sincera. Arrepentido, después de la traición a Jesús, es consolado por la resurrección. El resucitado, según el Evangelio de Juan, quiere confirmar a los demás apóstoles la misión confiada a él. De ahí que a la triple profesión de amor le repite también 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Espontáneo, impulsivo y generoso. Después de la resurrección de Cristo, vive en Jerusalén y desarrolla su actividad apostólica en Palestina. Después del Concilio de Jerusalén, inicia sus viajes misioneros, que lo llevan a Siria y quizá a Asia Menor y a Grecia. Alrededor del año 60, Pedro está en Roma, en la capital del imperio, destinada a convertirse en el centro ideal de la cristiandad, y cuyo primer obispo fue él mismo. Se confirma con el martirio su misión de cabeza visible de la Iglesia. Muere bajo el gobierno de Nerón junto con San Pablo, aunque es crucificado de cabeza porque es de origen judío. Pablo, en cambio, como ciudadano romano, es decapitado. La Basílica de San Pedro, corazón de los cristianos, recuerda aún hoy la vida y la obra de uno de los príncipes de los apóstoles. Pedro es patrono de los papas, de Roma y de muchas diócesis del mundo. San Pablo nace posiblemente entre el año 5 y el año 10, en la ciudad cosmopolita de Tarso, de padres fabricantes y vendedores en tiendas. Todos adquieren la ciudadanía romana. Esta es la razón de su doble nombre: Saulo para los judíos y Pablo para los griegos y romanos. Conoce bien la cultura griega y aprende su lengua, aunque permanece siempre fiel a las tradiciones de los padres. De joven es enviado a Jerusalén, donde completa su formación en la escuela de Gamaliel, el maestro más famoso y más sabio de la época en el mundo judío. En Jerusalén, él entra en contacto con los cristianos, considerados una secta peligrosa dentro del judaísmo, quienes debían ser extirpados por todos los medios. Aún siendo un muchacho, asiste a la muerte de Esteban, cuidando los abrigos de los apedreadores. Cuando llega a la adultez, obtiene la autorización para perseguir y para arrasar con los cristianos. Se convierte en su terror. Se dirige a Damasco con este propósito, cuando de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A su pregunta, ¿quién eres, Señor?, escucha como respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al levantarse del suelo, se descubre ciego, pero con una gran luz en el corazón. Busca a un cierto Ananías, quien lo bautiza. Saulo recupera la vista y, al presentarse en la sinagoga, da testimonio de lo que le ha ocurrido. El perseguidor se convierte, de esta manera, en el más incansable misionero. La gracia ha abierto una brecha en su corazón. Realiza 4 largos viajes y funda numerosas iglesias a las que dirige sus cartas. A los Gálatas escribe: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Con su predicación y con sus escritos, realiza la primera y la más grande inculturación del Evangelio en la historia. San Pablo es uno de los muchos santos patronos de los misioneros, evangelistas, escritores y trabajadores públicos. Pedro y Pablo son llamados los santos de Roma, patronos de Roma, porque en palabras del Papa emérito Benedicto XVI,
La comunidad cristiana de Roma los considera una especie de contrapeso a los místicos Rómulo y Remo, los dos hermanos considerados los fundadores de Roma. Los santos Pedro y Pablo fueron fundamentales para la fundación y el avance de la Iglesia primitiva, por lo que es apropiado de que sean los santos patronos de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado a San Pedro y San Pablo como inseparables. En efecto, juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Ellos comparten el mismo día de fiesta, porque estos dos eran uno, y aunque padecían en diferentes días, eran como uno. Pedro fue primero y Pablo lo siguió, y así celebramos este día santificado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Abracemos lo que creyeron, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su predicación y su confesión de fe. Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Oaxaca.